Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a la primera Asamblea de Dios en Arleta, pero esta vez, como en estas últimas semanas, online, como se dice, ¿no? Bienvenidos y pónganse cómodos en su hogar, o donde quiera que nos estén viendo, a sus amigos o su familia, o quizás, probablemente solamente usted. Pero le damos gracias al Señor y bendecimos su nombre porque Él nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Hermano, yo quiero que oremos ahora para comenzar este tiempo de servicio en este domingo 19 de abril del año 2020. Y quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta mañana, Señor, aquí ante su trono de gracia y misericordia, Señor, poniendo este tiempo de este culto, de este servicio, de este mensaje, Señor, en sus divinas manos. Sea usted el que dirige y ponga las palabras necesarias y correctas en mi labio y en el corazón de cada uno de los que nos escuchan. Padre, Espíritu Santo, yo le ruego que quitarme a mí como ser humano y sea usted el que dirija este servicio, Señor. A usted sea la honra y la gloria. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Bien, hermanos. Como ustedes saben, hemos estado pasando un tiempo bastante difícil. Y aún así, en medio de estas circunstancias, hay personas que tienen una habilidad diferente o extraña, si se podría decir, de ver las cosas mucho más de lo que podrían ser. Pero comenzamos con esta mañana con una pregunta. ¿Cómo mira usted esta mañana esta difícil situación o esta crisis que ha sido provocada por este coronavirus? En usted o en su familia y en los alrededores, ¿cómo mira usted? Yo quiero que ahora, esta mañana, nos enfoquemos un poco en este pasaje que vamos a ver, que nos va a dar unas enseñanzas, cómo tratar en estas circunstancias. Y lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículos del 22 al 27, y trata mucho sobre la vida de Moisés cuando él venía con el pueblo de Israel de Egipto. El versículo 22 comienza de esta manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, y ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Eso está en el capítulo 15 del libro de Éxodos, versículos 22 al 27. Pero esta mañana quiero que veamos ciertas circunstancias o actitudes que pueden pasar. Y estas son el miedo, la ansiedad, el desánimo y la desesperanza, que son muchas cosas que quizás están sucediendo en estos tiempos. Estos son miembros de una familia que nos va a traer la derrota, el fracaso. Son actitudes que nos roban la fe y nos mantienen en una neblina espesa sin poder ver. Estos son enemigos de la fe que le impiden a usted y a mí caminar en la paz, la victoria y la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las circunstancias difíciles son experiencias comunes en la vida, aunque les voy a decir, esta situación o esta crisis, esta pandemia que está ocurriendo en todo el mundo en estos días, no es una experiencia común, si le podríamos llamar de esa manera, pero son tiempos difíciles que todos estamos experimentando. Van a haber muchas cosas en la vida que nos van a decepcionar o desilusionar o
nos van a hacer querer perder la esperanza. Los eventos, como los eventos que suceden diariamente, nos desalientan. O hay cosas que tienen una tendencia a desilusionarnos. O incluso la misma gente nos va a decepcionar. Lo que vamos a ver ahora esta mañana son problemas que tienen que ver con el agua. ¿Se imaginan? Los israelitas tenían un problema de agua, con el agua. El primer problema que tenían era que tenían mucha agua en el Mar Rojo. ¿Cómo iban a cruzar el Mar Rojo? El segundo problema es que no tenían agua para beber y estaban buscándola. Luego el tercer problema es que llegan a Mara, donde el agua es amarga y no se puede beber. ¿Se imagina? Circunstancia, una situación bien difícil. Pues de esta crisis en la que se encontraba el pueblo de Israel y Moisés, vemos la reacción que tuvo Moisés. Y de esta reacción podemos tomar una enseñanza que podemos aplicarla a nuestra vida. Sobre, podamos decir, la desilusión, el desánimo, la desesperanza. Mire, la Biblia dice en el versículo 22, en el capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 22 y 23. Entonces Moisés sacó a Israel del Mar Rojo y se fueron al desierto de Shur. Durante 3 días viajaron en el desierto sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no podían beber su agua porque eran amargas. Por eso el lugar se llama Mara. Yo quiero, hermanos, como les dije la semana pasada, es que hay palabras claves en las que nosotros podemos enfocarnos, que nos van a dar una enseñanza a nuestra vida. Esta situación fue una situación difícil, muy difícil para el pueblo de Israel. Pero de esta situación que ellos pasaron, podemos aprender 3 cosas sobre lo que podría ser la decepción. Una, algunas de nuestras mayores victorias en la vida a menudo son seguidas por desafíos. Mire, todos los grandes sucesos en la vida, muy a menudo, van a ser seguidos por desafíos y algunas veces por fracasos. Tenga en cuenta, cuando vemos estos versículos, tenga en cuenta que ellos, 3 días antes, habían tenido una victoria en el Mar Rojo. Habían vencido al ejército, o más bien el ejército de Egipto había sido derrotado. Ellos estaban en lo alto de esa montaña espiritual. Pero si ustedes ven, al principio del capítulo 15, ellos cantan una alabanza a Dios, porque Dios los ha liberado de tremendo enemigo. Fue un gran día para ellos. Se sentían invencibles. Ese momento para ellos era grande. Pero 3 días más tarde, ellos se están quejando y están murmurando, están criticando. Y como dice el Señor Jesús en Mateo 6:34, basta a cada día su propio mal. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué Dios llevó a Mara donde el agua era amarga? ¿Por qué lo llevó a ese lugar? Bueno, podemos ver que el versículo 25 da una respuesta. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Esto, hermanos, era una prueba que Dios había puesto al pueblo de Israel. Él los llevó a Mara, un lugar que era amargo, un lugar que les causó decepción, pero lo hizo para probar su reacción, su actitud, si realmente confiaban en Él. Dese cuenta que no está hablando del Mar Rojo. Dios no los probó allí porque no tenían fe. Dios abrió el Mar Rojo basado en la fe de Moisés. El carácter de Dios se reveló en el Mar Rojo. Y déjeme decirle, ¿cuántas veces pasamos por un lugar amargo y difícil? ¿No será que
Dios nos está probando en esas circunstancias, en esas situaciones. Pues vamos a ver que Dios se revela en esas grandes circunstancias, en esas grandes crisis. El carácter de Dios se reveló en el Mar Rojo, pero vamos a ver que el carácter del hombre se revela en Mara. Y a esto quiero que ustedes se recuerden que hace un par de semanas hablamos del rey Josafat, lo que él hizo, la actitud que él tomó ante una circunstancia difícil, cuando 3 ejércitos enemigos venían contra él. ¿Qué hizo él? Se reveló el carácter de él porque él acudió al Señor. Y déjenme decirle que en la medio de la circunstancia de Josafat, Dios se reveló como lo hizo en la vida de Moisés cuando ellos venían atravesando el desierto. Dios siempre se va a revelar a sí mismo en las grandes crisis que todos experimentamos en la vida. Pero nuestro carácter, nuestra actitud se va a revelar en las diarias irritaciones, en los diarios apuros, los miedos, los afanes. Es ahí donde se revela nuestro carácter. Ahora, ¿qué cree usted que dice el coronavirus sobre usted? Cuando parece que no hay una salida, cuando parece que va a durar para siempre, ¿cómo maneja la situación? ¿Cómo maneja el miedo y el desánimo? Porque están diciendo, hay gente que ya no aguanta estar en la casa. Bueno, no sé usted, pero yo oigo y a veces veo las noticias y veo que la gente que, bueno, en otros países, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Cómo maneja usted la decepción, si le podemos llamar así? Déjeme decirle que Israel respondió de esta manera, y la podemos ver en el versículo 24. Le dice, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿No cree usted que es una típica respuesta quejarse, reclamar, criticar? Ellos reclamaron, se quejaron, criticaron. Creo que el ser humano así es. Criticamos, nos quejamos de cualquier circunstancia y cuando son difíciles nos quejamos de ella. Esto nos lleva a un segundo punto, que algunas de las grandes victorias en la vida a menudo son seguidas por el olvido. ¿Se imagina? Israel tenía poca memoria. Imagínense, solo 3 días antes acababan de tener un gran milagro en el Mar Rojo. Y 3 días después, a la primera señal de problema, ya estaban dudando, estaban criticando, se estaban dando por vencido. Y como con todas las quejas que había, aún Moisés, con todo eso, él no se dio por vencido. Él siguió. ¿Se ha fijado que la gente se olvida de las cosas rápidamente? ¿Se ha olvidado usted cuando el Señor la rescató de la condición en que estaba? ¿Se ha olvidado que el Señor la ha librado del peligro? El ser humano así es. Tenemos esa tendencia a olvidarnos lo que nos ha ocurrido, el bien o la bendición que hemos tenido en el pasado, nos olvidamos. Y a los primeros problemas que aparecen, nos damos por vencidos. Olvidamos rápido lo que ha sucedido en nuestro pasado. Pero un ejemplo que podemos tener, y es bien notorio, se ve en los trabajos. Usted puede ser el mejor trabajador, puede estar haciendo todo lo mejor para la compañía, para su jefe. Tal vez le encargan hacer un proyecto y usted lo realiza magníficamente, pero pasados los días, pasan los meses, ¿y qué es lo que le dice su jefe? ¿Qué estás haciendo ahora? Se le olvidó que usted en el pasado había logrado un gran éxito en el proyecto, ahora solo le están pidiendo que lo que está haciendo ahora. Hermanos, los buenos tiempos nos pueden hacer olvidar, ¿no es cierto? Los buenos tiempos a veces nos hacen olvidarnos del pasado. Los grandes servicios en la vida muy a menudo suelen ser seguidos por el olvido, nos olvidamos. Esas grandes victorias o los servicios que hemos proveído se olvidan. Y déjenme preguntarle, ¿a qué anda usted por seguro este día?
a su esposo, a su esposa, a su empleado, si es que lo tiene, a un amigo. Déjeme decirle, cuando usted esté decepcionado, desanimado, o tenga temor, o esté con ansias, si usted lo piensa muy seguido y muy a menudo o continuamente, se va a ir haciendo mucho más grande y más grande en su mente. Tal vez el problema o la circunstancia es tan pequeña, pero a medida que usted lo piensa, llega a ser de este tamaño. ¿Qué es lo que usted va a hacer o qué es lo que usted haría? Preguntemos, ¿qué hizo Moisés? Mire, la gente se estaba quejando, estaban molestos con él. Y Moisés se desilusionó de ellos por lo que estaba pasando. Pero, ¿qué hizo Moisés? Bueno, lo podemos ver en el versículo 25. Dice, y Moisés clamó a Jehová. Eso es lo que se tiene que hacer. Moisés actuó correctamente. Josafat clamó al Señor, acudió a él primeramente. En primer lugar, él fue su llegada. Él no buscó a nadie más. Moisés no buscó a los demás de su pueblo, a los ancianos. Él buscó a Jehová, clamó a Jehová primeramente. Recuerde lo que hizo el rey Josafat. Ahora, déjeme decirle, sabiendo esto, hay dos cosas que podemos ver. Una, entréguela al Señor. Déselo al Señor. Deje que lo tenga. No lo mantenga usted. Moisés clamó al Señor cuando esté usted decepcionado, no hable de ello con un vecino o con el amigo. Recurra primeramente a Dios. Recurra al Señor. Póngale en las manos del Señor. Entréguelo al Señor y espere en Él. Confíe cuál será la respuesta del Señor. Otras personas no le van a ayudar a resolver. Le pueden ayudar a exhortarlo a que se anime, a que busque, a que siga caminando, pero no lo van a ayudar a resolver los problemas. Moisés hizo correctamente, él lo entregó al Señor, él clamó y lo entregó al Señor, lo puso en las manos de él. Eso es una marca de alguien que es vencedor. Mire, la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 7, dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tiene miedo? Entréguelo. Entrégueselo a Dios. ¿Está ansioso? Dele esa ansiedad al Señor. ¿Se ha decepcionado o desanimado? Pues póngale en las manos del Señor. Dígale, oh Dios, tómelos. Cuando usted lo haya hecho, sígalo, haga lo que sigue adelante, lo que sigue, y es deje que Dios cambie sus circunstancias, deje que Dios lo cambie todo, y saque el mejor provecho de esa circunstancia. Y déjenme contarles una historia, está en la Biblia, de alguien que la verdad tenía derecho a estar resentido, ansioso o temeroso. Esta persona era José. Ustedes saben de José. José tuvo 11 hermanos, él era hijo de Jacob, que posteriormente llegó a ser Israel. Y un día estos hermanos se confabularon contra él y lo metieron en un foso, y no se contentaron con tenerlo en un foso, sino que lo vendieron como esclavo a una caravana que iba. Los años después de la vida de José se fueron para abajo, cada día iban más para abajo, cuesta abajo, y todo porque alguien le había hecho un daño. Era intencionalmente, pero déjeme decirle que Dios tenía un plan mucho más grande para la vida de José, mucho más grande que el dolor que él pasó a través de esos años, el miedo, la ansiedad que tuvo en ese tiempo. Él llegó a tener una posición mucho más grande, una posición de gran poder en Egipto, una posición en la que años más tarde no solamente iba a salvar a su propia familia, sino a toda la nación de Israel.
Imagínense. ¿Y cómo reaccionó él? Podemos ver la actitud que tiene José y la vemos en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Él les dice cuando se encuentra con sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Ahora, volviendo a este tiempo, este coronavirus, el diablo lo hizo para mal, pero Dios sacará lo bueno de todo, porque hay mucha gente que está orando, clamando, intercediendo. Y si usted es cristiano, déjeme decirle que la escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, aplica también a los momentos de crisis. Dice así este versículo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, aún lo malo. Nada viene a su vida por accidente. Es más, imagínense con esta circunstancia, con esta crisis que hay mundialmente, podemos ver y estamos afligidos, la mayoría está afligido. Bueno, pero en otros países, como el paso de los vehículos se ha detenido, el clima o el medio ambiente o el aire se está poniendo más limpio, hay menos polución. ¿No creen ustedes que aún en esta circunstancia esto está ayudando para bien de toda la tierra y aún de nosotros mismos? Siempre va a haber algo que podamos aprender a través de las crisis. Siempre. Deje que Dios cambie su situación en su vida. Y debido a que Moisés actuó correctamente y manejó la situación como debería ser, Dios respondió. Usted lo puede ver en el versículo 25. Dios proveyó una solución. Dice así el versículo: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Fue un milagro maravilloso. Moisés encontró un árbol, lo desarraigó, lo arrojó a las fuentes, y Dios lo transformó como un símbolo en agua potable, dulce, que se podía beber. Yo creo que este ejemplo o este árbol es un símbolo de la cruz. Un árbol que años más tarde, a raíz de una situación difícil, amarga, traería mansedumbre y una actitud dulce y pacífica. Pero démonos cuenta también que el Señor le mostró un árbol. La Biblia no dice, la Escritura no dice que Dios creó ese árbol en ese momento, en ese preciso momento. No, el árbol ya estaba allí. Y si Moisés hubiera tenido autocompasión, si hubiera tenido lástima, hubiera tenido miedo, ansiedad, nunca hubiera visto la solución a esas terribles circunstancias. Nunca hubiera visto aquello que hubiera convertido, o que convierte la amargura en una dulzura, en un agua potable. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos compasión de nosotros mismos. Y nunca ese miedo, esa ansiedad que tenemos no nos deja ver una respuesta o la solución a los problemas. Mientras nosotros estemos envueltos en el miedo, las preocupaciones, las ansiedades, la ira, la amargura, no vamos a poder ver cuál es la solución que Dios está proveyendo. En ese tiempo ellos no lo podían ver porque estaban discutiendo, estaban criticando, estaban molestando, estaban murmurando, se estaban quejando. Nosotros debemos de aprender, tomar lección de esta enseñanza. El tercer punto que sucede en la vida de Moisés es que las dificultades y las crisis en la vida suelen ser seguidas por la abundancia, por la plenitud o la bendición. Miren, en estos tiempos, eventualmente, habrá un cambio. Este COVID-19 o coronavirus no va a durar para siempre. No va a durar. Hay una nueva temporada en un futuro cercano. Hay una bendición más allá de lo que podemos ver ahorita.
Todas esas grandes dificultades, esas situaciones difíciles, esas crisis en la vida, siempre van a ser seguidas por la abundancia, por una bendición. Por una bendición. Mire, el pueblo de Israel dejó Mara, como dice el versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Era un oasis, un paraíso comparado con Mara. Habían estado en Mara, donde todo estaba seco, no tenían agua, y ahora llegan a Elim, donde hay una fuente, 12 fuentes de agua. Un paraíso. Era un lugar de absoluta abundancia, de gozo, prosperidad, había de todo, suficiente agua para todos. Miren, según parece, eran como más o menos unos 2 millones de personas que venían siguiendo a Moisés. Y habían de esas 12 fuentes de aguas con suficiente agua para toda la gente. Y no solo la gente, sino que todos los animales que traían. Las grandes dificultades siempre van a ser seguidas por la abundancia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora yo les pregunto, ¿qué tan lejos estaba Elim de Mara? ¿Qué tan lejos estaba el lugar de abundancia de ese lugar de crisis amargas y decepciones? Porque les aseguro que si nosotros lo viéramos en un mapa, nos daríamos cuenta que estaba alrededor de 5 millas. 5 millas. ¿Se imaginan? Es como que dice, a la vuelta de la esquina. ¡Ay, no más! Pero ellos pararon en Mara y se quejaron, renegaron, criticaron a Moisés. Cuando estaban a solo 5 millas de un área, de una bendición, de una abundancia, de Elim, el lugar de la abundancia. Ahora, ¿cuál es la razón o el punto de esta historia? ¿O por qué está en la Biblia? Creo que uno de los puntos que debemos aprender y que podemos aprender es que nosotros nos detenemos muy pronto, con demasiada frecuencia. Continuamente nos detenemos, cualquier cosita nos detiene. Nos detenemos cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansias o cuando estamos amargados. Y déjeme decirle, si no tenemos cuidado, nos vamos a quedar en esa condición, o usted se va a quedar en esa condición. El mensaje ahora, si le podemos decir es, no se dé por vencido, no nos demos por vencido. No tengamos miedo, ni ansias, ni temor, ni amargura. Porque Elim, o sea, ese lugar de bendición, ese lugar de abundancia, está a la vuelta de la esquina, está así, alrededor de la esquina, está cerca. Hay que seguir caminando porque luego la vamos a encontrar. El Señor está con nosotros, está con ustedes, está con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay un dicho en el mundo que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Cómo llegamos a Mara? ¿Cómo nos vamos de Mara a Elim? ¿Cómo llegamos de ese lugar del miedo y la ansiedad y la decepción al lugar del deleite, de la abundancia, de la prosperidad? ¿Cómo llegamos a ese lugar? ¿Cómo llegamos de un lugar que está todo seco, desierto, amargo, y no hay nada que beber? ¿Cómo llegamos de ahí a ese paraíso, a ese lugar de la bendición? ¿Cómo llegamos? Bueno, la respuesta es sencilla. Manténgase caminando, moviéndose hacia adelante, firme, hacia adelante. Olvídese de atrás, olvídese de lo que pasó. Usted siga adelante, confíe en Dios. Y si usted se da cuenta que este texto no está hablando de que Dios trajo este paraíso o este oasis al pueblo de Israel. Dios sabía exactamente dónde estaba Elim y sabía exactamente dónde estaba el pueblo de Israel. Dios no hizo el milagro de traer el oasis hacia ellos. No. Ellos tuvieron que caminar y tuvieron que continuar aún a pesar de los sentimientos y la decepción que habían tenido en Mara. Miren, en estos días hay mucha gente que no siente ganas de orar.
ni sienten ganas de leer la Biblia, tristemente. No tienen ganas de ir a la iglesia. Bueno, hoy no se puede, pues estamos en esta condición, pero así ha sido a través de la historia. La gente a veces no tiene ganas, hay gente que no tiene ganas de ir a la iglesia. O no quieren dar su diezmo. No tienen ganas de involucrarse en las actividades de la iglesia. No confían. Y luego, a pesar de todo, se preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? La respuesta es sencilla. Manténgase orando, siga dando, sirviendo, confíe, manténgase leyendo la Biblia, siga asistiendo a la iglesia, vaya. Pueda que aún así usted diga, pero es que en mi corazón no está eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le repito, manténgase haciéndolo, observe y observará cómo la niebla se va a ir disipando de su mente, su visión se va a restablecer y usted verá a Jesús en medio de sus circunstancias, que Jesús está allí, nunca lo ha dejado, Él siempre ha estado ahí a la par suya, pero la neblina nos ha ocultado de ver a Jesucristo. El hecho es que la mayoría de lo que se hace en el mundo, todo lo que se puede hacer en el mundo, es hecho por aquellas personas que no tenían ganas de hacerlas. ¿Qué déjenme decirles? La madurez se muestra viviendo por los compromisos que obtenemos. La madurez no se muestra por los sentimientos, por lo que sentimos. No. Se muestra por los compromisos que tomamos y los vamos desarrollando, caminando a través de ellos. Puede que esta mañana usted se sienta que está viviendo en Mara, donde todo es amargo, desagradable, donde todas sus necesidades no están siendo satisfechas. Pues a lo mejor quizás sea una situación económica, por lo que está atravesando usted ahora. Quizás sea una experiencia desagradable. A lo mejor puede ser algo físico y tiene que estar lidiando con un dolor constante. O puede ser algo espiritualmente amargo. No sabemos, ¿no? O puede que se sienta completamente seco interiormente. Hay una sequedad. Pero déjeme decirle que usted no ha perdido la voluntad de Dios. Él sabe exactamente dónde está usted. Él sabe exactamente cuál es su condición. El problema que podemos tener es cuánto tiempo usted va a quedar en esa condición. ¿Cuánto tiempo va a reaccionar para salir de esa condición? ¿Se va a quedar ahí? La decisión es suya. Dios llevó al pueblo de Israel a Mara, aunque Elim estaba muy cerca, los pudo haber llevado directamente a Elim, pero no lo hizo, los condujo a Mara para probar qué tan maduros eran. A ver si era lo que ellos estaban diciendo cuando estaban de esclavos, clamando al Señor que los liberara. Querían ver qué tan maduro, a qué tan grado de madurez habían llegado. Déjenme decirles que Dios está con nosotros a través de esta experiencia que estamos pasando ahora. Es difícil, nadie quiere estar en la casa, todos queremos salir, queremos ir a hacer nuestros hábitos diarios. Pero déjenme decirles que esta experiencia, como la tuvieron los israelitas, Dios está con nosotros. Así como estuvo con ellos, está con nosotros en este momento. A través de este tiempo. 2, 3 meses. Dios nunca nos ha abandonado, nunca lo ha dejado. La Escritura dice que no te voy a dejar, ni te desampararé, dice el Señor. Usted lo puede buscar en el libro de Hebreos, capítulo 13. Déjenme decirles que es a través de la desilusión, es que nos podemos ver nuestra madurez. El hecho es que la bendición está cerca, a la vuelta de la esquina. Así que usted siga adelante, manténgase caminando hacia adelante, firme. ¿Se ha amargado algo que alguna vez fue agradable en su vida? Bueno, a lo mejor quizás sea el trabajo, quizás sea el matrimonio, quizás la salud o quizás alguna relación que hay. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Yo le sugiero, dérselo a Jesús. Moisés clamó al Señor. Ponga todas sus preocupaciones sobre Él.
porque Él se preocupa de usted. ¿Sí se acuerda que dice Pedro, la primera carta de la primera de Pedro, capítulo 5, 7, dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? ¿Cuál es la solución de Dios para sus preguntas, temores y ansiedades? ¿Cuál será? Déjeme decirle, es un árbol. Y así como Dios usó el árbol hace miles de años para convertirlo amargo en dulce en unas fuentes que eran amargas, Dios tomó un árbol en el Monte Calvario donde Jesucristo fue colgado, o sea, la cruz. Él murió para salvarnos del pecado, de la amargura, de la culpa, los remordimientos. Y Él puso en nosotros un nuevo corazón. Hizo de nosotros una nueva criatura. Ahora, sé que habrá amigos, amigas, a lo mejor están distanciados, pero están en un mismo lugar, espero, o tal vez un amigo que haya visitado. Pero déjenme decirles esto. Yo quiero presentarles esta mañana a alguien que nunca, absolutamente, positivamente, nunca lo va a decepcionar. Aún si usted no lo ha conocido. Déjenme decirle que el nombre es Jesucristo, Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 11, todo aquel que creyere, que en Él creyere, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un gran plan. Cuando comprendemos que Él usa todo en nuestra vida, incluso las crisis, los problemas, las situaciones difíciles, todo lo que el diablo usa para mal, Dios lo usa para bien. Hay que responder de la manera correcta, hay que saber responder. Abra su vida a Jesucristo. Abre el corazón a Jesús. Deje que Él sane la herida. Deje que Él solucione el problema, el resentimiento y la experiencia desagradable. Usted solamente diga, estoy listo para rendirme, Señor Jesús. La bendición está cerca, acuérdese. La bendición está a la vuelta de la esquina. A nadie le gusta pasar por un momento de dificultad y sufrimiento. Pero déjeme decirle que el camino a la abundancia y la bendición es a través de lugares de problemas, de situaciones, de desilusiones, de decepciones. Dios condujo al pueblo de Israel a través de ese lugar. Porque la verdad, es fácil tropezar con las cosas pequeñas. Es fácil. Le damos a Dios las grandes crisis, los grandes problemas, los ponemos en Él. Y nosotros nos tropezamos con las pequeñas cosas que nos suceden en la vida. Y luego nos aferramos a esos tropiezos, a nuestro dolor. Estamos maldiciendo que aquí lo uno y lo otro. Lo pensamos una y otra vez. Lo estamos cuidando como que si fuera una gran cosa. Y ahora, ¿qué pasa? Déjeme decirle, ¿podría usted orar en su corazón este mismo momento? Hoy, en su casa, meditando. Puede decir usted, querido Jesucristo, transforme lo que está amargo en mi vida. Transfórmelo en una vida sensible, amable, dulce. Oh Dios, haga suya esta crisis que es difícil. Ayúdeme a ver su propósito en todo esto que está ocurriendo. Ayúdeme a ver que su propósito es mucho más grande que este problema de esta pandemia, del COVID-19. Déjeme decirle que definitivamente, así como Dios guió al pueblo de Israel a través de Mara, Dios lo está guiando a través de este momento difícil o de esta pandemia que está ocurriendo en nuestro medio, mundialmente. Podría decir usted, oh Dios, ayúdeme a no poner atención a los reportes negativos. Señor, ayúdeme a no preocuparme, sino a meditar en su palabra. Ayúdeme a no temer y no permita que esto infecte mi vida con un oscuro desánimo, con desaliento.
Oh Dios, ayúdeme a entregárselo a usted. Ayúdeme a darme cuenta de cuánto me ama. Ayúdeme a darme cuenta de que nada puede desbastar mi vida si yo se la entrego. Señor, oh Dios, cambie la crisis y enséñeme a través de ella. Hágame un creyente más maduro. Lo que otros pudieron haber hecho para mal, Dios lo usará para bien. Ahora, déjeme decirle, si usted está alejado del Señor, o usted no lo ha conocido, pero usted quiere está pasando por una circunstancia difícil, o la pandemia como nos está ocurriendo, pero usted quiere tener paz, porque toda esta circunstancia lo ha atemorizado, le ha quitado su paz, pero si usted quiere volver a tener paz, y quiere conocer a Jesucristo, yo lo invito a que usted haga una oración. Si usted está alejado del Señor y quiere reconciliarse con Él, haga lo mismo. Diga, heme aquí. Puede orar conmigo. Puede usar una oración sencilla. Usted puede decirle, si usted no conoce al Señor, pues yo como le dije anteriormente, hoy quiero presentarle a una persona que nunca lo va a decepcionar por nada de lo que ocurra. Siempre va a estar a su lado, sosteniéndolo en aquellos momentos difíciles. Pero si usted ore conmigo. Sencillo, hágalo en su corazón con sus palabras. Si no quiere repetir lo que digo, hágalo con sus propias palabras. Pero usted puede decirle, Señor Jesús, vengo a sus pies y ante el trono de la gracia, nuestro Padre Celestial. Quiero pedirle perdón por mis faltas. He reconocido que he sido un pecador y que soy un pecador. Le pido que perdone. Le abro mi corazón y mi vida para que usted entre. Quite aquella inseguridad, aquella amargura, aquel dolor, aquella ansias que hay, Señor. Traiga paz a mi corazón. Yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento. De ahora en adelante, yo le ruego que venga a mi vida y haga una criatura nueva. Que de ahora en adelante yo le pueda servir con toda mi pasión, con todo mi deseo, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Señor, yo le pido, Señor, que en el nombre de Jesucristo, su Hijo, Padre, escriba mi nombre en el libro de la vida. Padre, yo le doy gracias en el nombre de Jesucristo. Hermano, hermana, amigo o amiga que nos escucha, déjeme decirle, si usted lo hizo sinceramente, Dios lo ha escuchado. Dios sabe su corazón. Lo trajo expresamente para que escuchara. Déjeme decirle que hay una fiesta en el cielo. La semana pasada hablamos de un rebaño, de 99 ovejas que se habían perdido. Hubo una fiesta por aquella oveja que fue encontrada. Hoy hay fiesta en el cielo. Para usted que se ha reconciliado con el Señor, qué mejor momento que darle gracias al Señor, porque de ahora en adelante habrá paz en su corazón. El Señor dice que la paz que sobrepasa el entendimiento humano guardará vuestros corazones y su mente en Cristo Jesús. Ahora, déjeme decirle que ya para terminar, yo quiero que oren conmigo, ahí donde están. Si quieren pararse, párense. Quieren arrodillarse, háganlo. Pero como esté su corazón. Y pueden orar conmigo. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Ven a mi vida y cámbiame. Dame la fuerza para seguir adelante. Para no parar en Mara cuando el Lin está en el camino. Señor, sé que usted no lo va a traer a mí, porque soy yo el que tiene que caminar hacia Él. Pero quiero caminar tomado de su mano, tomando, Señor, la dirección que usted está dando en mis caminos. Espíritu Santo, dirija mis caminar, mis pasos. Quite mis ojos de la avaricia o de la mentira, que se enfoquen en su palabra, Señor. Trabaje en mi vida hoy, Padre. Y esta semana y este mes, bendíceme con fuerza, coraje, fe, voluntad y estar firme, Señor. Padre, yo le pido ahora, Señor, que bendiga, Señor,
a los líderes de esta nación, presidente Trump, el vicepresidente Mike Pence, al gobernador de este estado, Gavin Newsom, a todos los líderes, Señor, Congreso, al Senado, los líderes de las autoridades, de la policía, de todas las dependencias del gobierno, Señor, aquellos que tienen un liderazgo. Bendígalos, Señor, en este momento que están pasando. Dele sabiduría, el entendimiento para guiar esta nación, Señor, a tomar decisiones que son apegadas a su palabra, que puedan, Señor, atender al necesitado, Dios mío. Bendiga a aquellos doctores, enfermeras, bomberos o paramédicos, Señor, que están al tanto, Señor, atendiendo a aquel necesitado y yendo a levantar a aquel que esté enfermo. Bendígalos en una forma sobrenatural, Señor. Líbralos del peligro y del mal, de la peste, Señor. No deje, Señor, que ninguna cosa pestilencial llegue a sus vidas, Señor. Cúbralos con su sangre divina, oh Dios del cielo. Bendiga nuestros hogares, Señor. Líbralos del mal. Padre eterno, bendiga a los líderes de la iglesia. Bendiga, Señor, a todos aquellos ministros que están, Señor, firmes, que no se han detenido, Señor, pero que siguen firmes. Bendiga, Señor, la iglesia de Arleta, Señor. Pastor Sam y su familia. Bendiga a los líderes de la iglesia de Arleta, Señor, aquellos que están siempre listos, Señor, a dar una mano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido, Dios Santo, que a través de estas circunstancias, Señor, podamos llegar a un momento de abundancia. Padre, que sea usted el que dirige nuestros pasos y podamos, Señor, disfrutarnos en su presencia cuando llegue ese momento. Y que no seamos olvidadizos de esa bendición, Señor. Que recordemos que aún en las crisis usted nos ha sacado adelante. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias por este día. Que el resto del día sea un día bendecido. Que las semanas que vengan, Señor, veamos su presencia, está en medio de nuestras circunstancias. Padre, reciba la honra, reciba la gloria, reciba el honor y la alabanza, Padre. Usted es digno de recibirla. Señor Jesucristo, bendito sea por siempre y para siempre. Espíritu Santo, toda la honra y el honor y la gloria y la alabanza también sean para usted, Dios mío. Gracias, Padre Celestial. Agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.